Hoy, los líderes europeos prácticamente mandaron a Donald Trump y a todo su equipo al diablo con su plan de paz para Ucrania. Grupos inusuales del G7, líderes europeos como Ursula von der Leyen y Antonio Costa, entre otros. Líderes europeos, y no solo europeos, discutieron de emergencia el plan de paz para Ucrania propuesto por Washington en los pasillos de la cumbre del G20 en Johannesburgo. Y después de esta reunión declararon directamente que el plan requiere serias modificaciones y que, en su forma actual, Ucrania y Europa nunca lo aceptarán. Y lo más importante, los europeos afirmaron que la cuestión territorial no se discute. Nadie entregará nada a los rusos. Y además agregaron que no debe haber ninguna reducción de las Fuerzas Armadas de Ucrania porque esa es la única garantía real de seguridad para Ucrania. No importan las promesas de Trump y Putin. Además, en Europa le recordaron a Trump que la implementación de los elementos relacionados con la Unión Europea y la OTAN requiere su consentimiento, y él personalmente no puede decidir algo por sí mismo. Al final, los europeos le aconsejaron a Steve Witkoff, quien escribió el plan de paz con los rusos, que consultara a un psiquiatra si no entiende cosas básicas. E incluso propone que Estados Unidos gane dinero con los activos rusos congelados en Europa, aunque los estadounidenses en general no tienen ninguna relación con esa jurisdicción. Les daré más detalles en el programa sobre esto. El ministro de Fuerzas Terrestres de Estados Unidos, Dan Driscoll, ahora representante especial de Trump para Ucrania, informó a los embajadores de la OTAN sobre el plan de paz del equipo de Trump. Y, según los medios occidentales, fue una conversación muy sombría y llena de desconfianza. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban un comentario extenso debajo de este episodio. Suscríbanse también a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora conforme van llegando. Además, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Líderes europeos, de euroinstituciones y los primeros ministros del Reino Unido, Canadá, Japón y Noruega dijeron que el plan de paz de Estados Unidos necesita más trabajo y se mostraron dispuestos a colaborar. Pero solo si Washington empieza a ver las cosas de manera realista y no simplemente repite todos los caprichos de Putin. Hoy, todos los líderes mencionados anteriormente discutieron el plan de paz propuesto por Washington para Ucrania en los pasillos de la cumbre del G20 en Johannesburgo. A donde, por cierto, Trump no fue ni envió a nadie de su equipo, y al final de la reunión publicaron una declaración oficial. Y antes de eso, hubo una reunión. E3 es una alianza informal de seguridad entre Francia, Reino Unido y Alemania. Como pueden entender, estos son precisamente los países de Europa que poseen armas nucleares o las alojan en su territorio, como es el caso de Alemania. Al final, los líderes apoyaron los esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz en Ucrania. Señalaron que el proyecto inicial del plan, que consta de 28 puntos, incluye elementos importantes que serán necesarios para lograr una paz justa y duradera. Cita: por eso consideramos que el proyecto es una base que requerirá trabajo adicional. Estamos listos para unirnos a este trabajo para garantizar una paz sostenible en el futuro. Bueno, continuemos. Los líderes recordaron el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza y también expresaron su preocupación por las restricciones propuestas respecto a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que harían a Ucrania vulnerable a futuros ataques. Cito: reiteramos que la implementación de los elementos relacionados con la Unión Europea y la OTAN requerirá el consentimiento de los miembros de la Unión Europea y de la OTAN, respectivamente. Aprovechamos esta oportunidad para destacar la fuerza de nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania. Seguiremos coordinando nuestras acciones con Ucrania y Estados Unidos en los próximos días. Y ahora esto, en los próximos días se llevarán a cabo negociaciones entre Ucrania, líderes europeos y representantes de Estados Unidos en Suiza. Por cierto, Zelensky ya ha designado al equipo para las negociaciones y se les ha permitido entrar en contacto con los rusos si así lo requiere el proceso de negociación. ¿Qué quieren mejorar los europeos del plan de Trump? Dicen que no está mal, pero que necesita trabajo. Según se informa, los europeos quieren mejorar el plan de Trump al menos en 4 puntos clave. Primero, el reconocimiento de la región de Donetsk y Crimea como rusas es inaceptable para Europa. Los líderes europeos afirmaron que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza y nadie las reconocerá así.
Y la segunda propuesta, reducir el ejército ucraniano a 600.000 en Europa, la consideran arriesgada, ya que esto podría hacer que el país sea vulnerable. Por eso dicen que no se puede reducir el ejército. No se puede confiar en los rusos, y las garantías de seguridad son solo promesas, pero el ejército sí garantiza la seguridad. Y de esto se deriva lo tercero. A los europeos les cuesta confiar en las promesas del Kremlin sobre garantías de seguridad, considerando que ya ha violado acuerdos anteriores. Por eso, los europeos, por decirlo suavemente, están sorprendidos de que Trump le proponga a Europa simplemente creer en las promesas de Putin de no atacar en el futuro a Ucrania y Europa. Y lo cuarto, el futuro de los activos rusos congelados. La Unión Europea no permitirá que Moscú se beneficie de ellos. Porque en el proyecto de Trump se prevé que parte de los activos rusos congelados serán desbloqueados e invertidos en proyectos de inversión, de los cuales Rusia podría obtener ganancias. Y los europeos dicen, ¡qué tontería! Y esto último en general provocó una crítica muy fuerte y ruidosa. Los funcionarios europeos criticaron duramente el punto del plan de paz desarrollado por el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el representante especial ruso, Kirill Dmitriev, que prevé el uso de los activos rusos congelados. El documento indica que parte de los fondos se usará en la reconstrucción de Ucrania con $100.000 millones, pero todo esto debe ocurrir bajo el control de Washington después del alto al fuego. Además, Estados Unidos planea recibir el 50% de las ganancias de esta actividad. Ese dinero se usará para reconstruir Ucrania. Y los estadounidenses dicen, bueno, las empresas van a ganar dinero con esos $100.000 millones, por eso nos gustaría quedarnos con el 50%. Witkoff dice, entreguemos Ucrania y además ganemos dinero con eso. Pues ¿por qué no? Según Político, diplomáticos de la Unión Europea temen que la iniciativa de Estados Unidos interfiera en la aprobación del crédito de reparación para Ucrania a costa de los rusos. Y ahora sobre la conversación con el edificio, un exfuncionario francés calificó la propuesta de escandalosa y dijo que Europa busca un mecanismo viable para usar los activos congelados a favor de Kiev. Washington busca sacar provecho de esto. Y ¿saben? Esto es realmente sorprendente porque, les recuerdo, Donald Trump en realidad no tiene ninguna autoridad para descongelar los activos rusos que están en jurisdicciones europeas. Entonces, ¿sobre qué está pensando Witkoff en general? Y partiendo de esto, a continuación citaré a un alto funcionario europeo. Citado por la publicación Político, Witkoff necesita acudir a un psiquiatra. Bueno, insinuando que, oye, tú siquiera entiendes lo que estás diciendo, ¿qué tontería es esa? Les recuerdo que esto ya había pasado en verano. Ese mismo Witkoff, por ejemplo, propuso empezar a levantar las sanciones a Rusia por etapas y sugirió que se podrían descongelar los activos rusos congelados. Por ejemplo, se pueden levantar un poco las sanciones. Y declaró que si Washington levanta las sanciones, automáticamente Europa también las levantará. En Europa decían, Witkoff, ¿sabes de qué hablas? No tienes relación con la jurisdicción. Es más, les recuerdo cuando Witkoff le propuso a Trump desbloquear algunos bancos rusos y volver a conectarlos al sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Eso también fue en verano. En ese momento, todos en Europa se sorprendieron y decían en los pasillos, ¿Witkoff está loco? ¿Por qué lo digo así? Porque el sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication está bajo control y completamente bajo la jurisdicción de la Unión Europea. La sede del sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication está en Europa. Por lo tanto, sin el permiso de Bruselas, nadie va a reconectar nada en ningún lado. Pero Witkoff decía con confianza, escuchen, vamos a reconectar, de verdad, no se preocupen. O sea, ¿qué tanto tienes que ser o demasiado confiado o tonto? Aquí tienes que elegir. Y entonces en Europa dicen que pues hay que ir con un psiquiatra. La cuestión del uso de los activos rusos congelados es complicada desde el principio debido a la posición de Bélgica, en cuyo territorio se guarda una parte significativa de ese dinero. Y Bruselas teme represalias por parte de Moscú. Ahora, los diplomáticos europeos temen que la iniciativa estadounidense cree obstáculos adicionales para obtener el consentimiento de Bélgica al plan del llamado crédito de reparación para Ucrania. Un funcionario explicó que la propuesta de Washington podría servir como contraargumento al esquema europeo. También indicó que el interés de Trump por lucrar en esta situación refleja el clásico problema de la presidencia estadounidense.
Y para acabar, la cereza del pastel. Dan Driscoll, ministro del Ejército de Tierra de Estados Unidos y representante especial de Trump para Ucrania, informó a embajadores de la OTAN sobre el plan de paz estadounidense en una reunión en Kiev. Tarde del viernes, tras negociaciones con el presidente Zelensky y una llamada desde la Casa Blanca. The Guardian informa que Driscoll dijo a los europeos que Trump busca presionar a Zelensky para firmar un acuerdo de paz pronto, amenazando que si Kiev no lo firma, en el futuro enfrentará condiciones mucho peores. Y a continuación citaré. El ambiente en la sala era sombrío. Algunos embajadores europeos cuestionaron el acuerdo y cómo Estados Unidos empezó negociaciones con Rusia sin informar a sus aliados. Fue una reunión terrible, otra vez fue una discusión. No tienes cartas fuertes, afirmó la fuente sobre la declaración de Trump respecto a Zelensky en la polémica reunión de febrero en la Casa Blanca. Driscoll respondió a las críticas europeas. El presidente Trump quiere la paz ahora. Cuantos más cocineros hay en la cocina, más difícil es manejarlo, dijo él, según una de las fuentes presentes. Al final, Julie Davis, la encargada de negocios interina de Estados Unidos en Kiev, declaró que, aunque las condiciones del acuerdo son punitivas para Ucrania, no tiene otra opción más que aceptarlas o enfrentarse a condiciones peores en el futuro. Bueno, por suerte, los europeos no siguen ciegamente a Donald Trump, porque ahí empiezan a decir cada vez más tonterías. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.